Ahora sí, roleras y roleros, soy FJ Rebolledo de Rebo y Dados. Estamos aquí dentro de las catacumbas de Rebo y Dado Producciones, con los menores de rol en mi espalda. Vamos a hacer algo que he estado anunciando en el último rato, es volver a las reseñas roleras con material que me acaba de llegar hace un poco más de 24 horas y lo tenemos aquí presente. Es el pre-alpha playtesting de Vampiro la Mascarada, quinta edición. Es la quinta edición porque después de tener la primera edición, segunda edición revisada y tercera edición que salió a mediados de los 90, tenemos la cuarta, para los que no sabían, que corresponde a lo que salió Nuevo Mundo de Tinieblas, que se considera como Vampiro el Requiem. Y ahora tenemos obviamente el anuncio que ya fue tirado ya el año pasado más o menos, y en mayo los primeros playtesting en algunas convenciones de lo que era la quinta edición de Vampiro. Ahora, este material, como dije, me llegó hace un poco más de 24 horas. Lo leí, está bastante interesante. Voy a hacer las acotaciones ahora porque el material viene en inglés. Y también viene acompañado de una aventura que es bastante extensa, bastante entretenida. Juntos hacen algo así como 100 páginas de material. ¿Muy recomendado para leer? Sí. Vamos a hacer la acotación de cuáles son las diferencias principales de acuerdo a lo que yo he visto en las últimas ediciones y lo que presenta la quinta. Y hay que acordarse, este es un pre-alpha playtesting, o sea, cosas que se voy a nombrar ahora, cosas que he visto ahora y que voy a hacer mención probablemente en un par de semanas más o en un mes más, las saquen o las cambien y pongan otras cosas. Para eso depende obviamente de ustedes, los jugadores, que luego que vean este material, lo jueguen, hagan una encuesta que viene en la misma página web, cuyo enlace voy a poner después acá abajo en la descripción del video, y va a hablar principalmente de cómo te pareció el juego, qué cosas tú le cambiarías, qué observaciones tú le ves al juego, y eso ayuda a mejorar. Esto lo hemos visto ya en hartos juegos de rol que están sacando nuevas ediciones porque le está importando demasiado la opinión de los jugadores. Pero sin más, partamos porque me quedan solamente 8 minutos para hablarles de esto. Principalmente este juego, el playtesting, está hecho obviamente por sus mismos creadores originales de las primeras ediciones, y se tiene mucho lo que son las metas de diseño, que principalmente habla de que quieren hacer que el juego vaya mucho más fluido, mucho más divertido. Han sacado muchas cosas y han cambiado, han mantenido otras, pero hay cambios significativos. Yo los he visto que son bastante interesantes, inclusive ahora que en estos días estamos jugando una campaña de Vampiro. Si fuera por mí yo la cambiaría, la pondría, por supuesto, pero como es un pre-alfa todavía tiene muchas fallas y lamentablemente algunas solamente son nombradas aquí y no son profundizadas porque todavía están en desarrollo. Pero bueno, partamos por lo básico. Vampiro la Mascarada sigue siendo un juego obviamente de tipo narrativo que apela a la parte del terror persona y el terror social, en el sentido de el terror persona, las cosas que tú ves como las cosas que te van atormentando en el día a día, las cosas que tú dejas de ser humano y pasas a ser una bestia. Y por otro lado el terror social, porque te ves envuelto en una conspiración constante que va más allá de lo que tú puedes hacer y que está desde cientos de años, ¿cierto?, dando vueltas, que se llama la camarilla. Hay que hacer una acotación. En el sistema no hacen mucha mención obviamente de los clanes, sin embargo sí nombran algunas disciplinas, pero te deja todavía en el aire de qué va a pasar con los clanes, qué va a pasar con la metatrama. Según algunas historias que han contado por ahí, la metatrama puede que cambie, no circunstancialmente, pero sí va a cambiar algo, así que aguántense los fanáticos hardcore de Vampiro porque pueden encontrarse con más de algún cambio más adelante. Nada dicho todavía. ¿Qué es lo primero que hay que tener en cuenta? Se siguen tirando dados de 10, en lo que se hace una reserva de dados, en el cual principalmente es el atributo más la habilidad. Empezamos a notar los cambios porque ahora todos los éxitos siempre van a ser el valor del éxito desde 6 hacia arriba, incluyendo el 10. Sin embargo, los éxitos como tal son determinados por la cantidad de dados exitosos que tú saques. O sea, desde un dado que saques con un 6 hasta 2, 3, 4, 5 o todo el pozo completo, esos se consideran
en la tirada exitosa. Entonces, las dificultades se van a ver obviamente desde fácil, normal, moderado, muy difícil, en la cantidad de éxitos que te va a exigir el narrador. Ya no es un requerimiento que te digan la dificultad de la tirada va a depender directamente de que sea ahora de sacarme de un 7 para arriba o de un 8 para arriba. El precio de la falla es de que obviamente si no sacas ningún éxito, la tirada es un fallo, no un fallo crítico, sino simplemente un fallo. Y tú puedes volver a tirar gastando un punto de voluntad, cosa que voy a explicar un poco más adelante, o también puedes hacer una cosa que se llama hacer éxito a todo costo. O sea, quiere decir de que si tú sacas éxitos pero no los suficientes para sacar la tirada, tú puedes declarar que haces un éxito a todo costo, entonces el narrador te va a permitir la tirada, te va a permitir que saque, o sea, que la escena salga exitosa. Sin embargo, va a tener un costo en contra tuya. Puede ser algo negativo que te va a ocurrir, sin embargo, la acción per se sí va a ser exitosa. Por otra parte está lo que se llama tomar el take half o tomar la mitad de un valor. Eso se va a ocupar para que los narradores aceleren un poco la acción, y cuando los narradores tengan que hacer una tirada opuesta, por ejemplo, contra un jugador, el narrador va a sumar todos los valores que tiene del pozo, o sea, los atributos más las habilidades, ¿cierto? Y va a sumar esa cantidad y va a redondearlo, va a dividirlo en la mitad redondeado para abajo. Y esa va a ser automáticamente la cantidad de éxitos que el narrador va a tener para la tirada versus lo que va a sacar obviamente el jugador. Esto va a acelerar mucho más el juego. Y ¿qué han sacado en particular? Vamos a ver, en relación al tema de las tiradas, sacaron el tema de las pifias críticas. O sea, si sacas muchos unos en una tirada, se considera crítico, ya eso no existe. También se sacó el tema de que los 10 son lanzar de nuevo. Ahora el 10 es considerado un éxito, igual que otro dado de valor 6 para arriba. Lo otro, también se sacó el hecho de que las tiradas de números 1 cancelan a las tiradas de los números 10. O sea, los 1 se quedan ahí con valor más y los 10 se quedan ahí, es solamente un dado exitoso más. Ahora vamos a también, por ejemplo, hay dados, hay reservas de dados que van a depender de otros tratos. Por ejemplo, voluntad. Generalmente voluntad se considera que si tenías voluntad, por ejemplo, 3, tú siempre tirabas 3 dados de voluntad, aunque tú fueras gastando voluntad. Ahora no, se va tirando en función de cuánto tengas actualmente en los dados. Si tienes voluntad 1, aunque tu máximo sea 3, vas a tirar un dado. Y hay otros pozos que se van a nombrar durante el juego que van a ser similares, de similares características. Bien. Y por último, hay ciertas penalidades en el juego que pueden causar de que los atributos o las habilidades o la misma reserva de dados bajen su cantidad de dados. Antes se podía llegar de que la reserva de dados podía llegar a valor 0. Ahora mínimo siempre vas a tirar un dado. No importa cuántos penalizadores tú tengas encima, siempre vas a tirar un dado. Bien. Lo que es la creación de personaje y los atributos de personaje, antes teníamos tres tipos tipos de atributos, ¿cierto? Los mentales, los físicos y los sociales, y abajo de ellos teníamos 9 características diferentes. Bueno, ahora eso se sacó. Ahora tenemos 3 tipos de atributos principales, o sea, 3 atributos que son los físicos, los sociales y los mentales. Sin embargo, cada uno de esos va a tener un valor que va entre 1 a 5. O sea, físico va a tener un valor de 1 a 5, mental va a tener un valor de 1 a 5 y social valor de 1 a 5. ¿Y qué pasó con las características? Bueno, ahora eso se llaman especialidades. Entonces, cuando tú creas un personaje y repartas los puntos que te correspondan en los diferentes atributos, vas a elegir por cada corrida de atributo una especialidad. Y esa especialidad te va a entregar un +1. Y ese +1 se traduce en un dado más que tú puedes lanzar. Bien, o sea, por ejemplo, tenemos ahí, vamos a ver nuestra hoja de vampiro de la clásica, es la misma, no cambia en ese sentido, pero solamente que ya no tienes los 5 puntitos por cada uno de los valores de fuerza, destreza, o carisma, o inteligencia, y ahora eso no existe. Ahora solamente tú vas a poner, por ejemplo, en los atributos físicos, vas a elegir 3 puntitos, por ejemplo, para físico, y vas a poner que tu especialidad es destreza. Y en el caso de social, tú por ejemplo vas a poner que social tiene, no sé, un puntito, y vas a elegir tu especialidad carisma, y el carisma te va a dar un dado más adicional, y así. Con eso se reduce mucho más la cantidad, obviamente, de
de dados, porque así cuando crea las especializaciones realmente le va dando matices más personalizados a diferentes tipos de personajes, aunque sean de los mismos clanes. O sea, por ejemplo, puede tener un Brulla que tiene especialización en destreza versus un Brulla que tiene especialización, por ejemplo, en resistencia. Tienen las mismas características, pero tienen diferente especialización. Por último tenemos las habilidades, y las habilidades también tienen especializaciones. Esas no han cambiado mucho, y las especialidades que tú vas a encontrar en el playtesting se explican por sí mismas y son técnicamente las mismas, más o menos de las que aparecen en la hoja clásica y en el manual básico. La única diferencia nomás de que se han agregado dos nuevas habilidades. La primera se llama proeza física, puede ser, que es el tema de la resistencia que puede levantar una persona, la fuerza que puede llegar a mantener una persona en determinado momento. Y la otra se llama tecnología, que es la capacidad de manipular, cambiar o hacer daño a la tecnología casera, a la tecnología digamos cotidiana, como que sean los smartphones, computadores personales, notebooks o inclusive aparatos de la casa. Bien. Después tenemos el siguiente cambio, que son los trasfondos y los méritos. Ambos son, unos son comprados al principio de la creación de personaje. Los méritos también pueden ser ganados durante el juego. Son pequeños rasgos que van a empezar a darle más personalidad a tu personaje. Le van a empezar a dar más, por ejemplo, el tema de que perfecto de que tú puedas, el tema de la narración te van a ayudar para el tema de darle un poco más de sabor. La principal es de que los méritos son cosas que tú vas a estar ganando durante el juego versus los méritos que van a estar, como te dije, van a estar siendo ganados durante la misma partida. Otra cosa que también aparece, que es la fuerza de voluntad. Ahora la fuerza de voluntad no es una sola gran tira de puntos, sino que parten de grupitos pequeños de 5 puntos. La gracia es de que la fuerza de voluntad tú te permite hacer el famoso volver a lanzar, el reroll ya de la tirada, exceptuando en las tiradas de hambre, que las voy a explicar también, que tienen su propio pozo de dados. También corresponde a la voluntad, el primer valor que le explicaba yo, de que cuando tiras el pozo de voluntad, cuando te resistes hasta ciertas cosas que van en contra de tu persona, o bien cuando estás todo contra ti y tú vas igual contra ellos, tú haces una tirada de voluntad, y es en base a los puntos de voluntad que tengas actualmente y no el valor máximo que tengas comprado de voluntad en tu hoja de personaje. La gracia es de que es más fácil crear sistemas que van a crecer alrededor de voluntad. Por eso es que los valores cambiaron, en vez de ser de 1 a 10, se puso de 1 a 5. ¿Ya? Y va a ser más fácil para efecto de armar pozos de dados cortitos. Un detalle que me he fijado mucho en esta edición es de que le han dado mucho énfasis a que los pozos de dados bajan mucho, y que la idea es que sean pocos dados que estén lanzando en un momento determinado. Perdón. En un momento más hay una cosa más que se llama también virtud y vicio. Las virtudes son las cosas que te hacen ser una persona obviamente más entera, son las cosas buenas que tienes dentro tuyo, como por ejemplo ser generoso, justo o leal. En cambio los vicios son las cosas que te tientan, que están alrededor tuyo. Por ejemplo, una adicción, ser cruel, ser enojón o cosas así. ¿Para qué sirve esto? En las circunstancias en las cuales tú, por ejemplo, caigas a la tentación ya de algún vicio que tengas tú marcado, y tú obviamente lo estés narrando, el narrador te va a permitir recuperar un punto de voluntad gastado en esa escena. Sin embargo, por otro lado, si tú deseas seguir el camino de la rectitud, o por lo menos de tus virtudes como tal, y tú la logras mantener a pesar de todo tipo de tentación que puedas tener alrededor, el narrador te va a premiar recuperando todos los puntos de voluntad que hayas gastado. El tema del conflicto y la pelea se mantiene tal cual, en el sentido principalmente de que se van por el lado de tiradas enfrentadas. O sea, la tirada de enfrentadas que son, por ejemplo, no sé, pues esquiva contra armas de fuego, o pelea cuerpo a cuerpo versus defensa, o esquiva. Eso es cosa similar, permiso. Y el tema del daño también cambia, siendo de que el daño sigue siendo
En este caso se enfoca en el daño superficial y el daño agravado. Se marca de la manera que todo el mundo sabe. Para el daño superficial vamos marcando diagonales, y cuando son daños agravados vamos marcando una X encima. El daño letal como tal ya no existe. Bien, en vez de considerar el daño letal, es simplemente el hecho de las capacidades que tú vas sufriendo y que te van incapacitando. Ahora, la cantidad de puntos de salud que uno tiene, digámoslo así, es un valor que es el atributo físico más 5. Eso es lo que, o sea, va a tener un mínimo de 5 puntos para eso. Por último, para efectos de diseño de juego, aquí ponen de que ya no existe la absorción como existía antes cuando tú tienes daño. Lo que hace y de que la gracia es de que como ya no hay daño letal, los daños agravados tienden a ser mucho más dañinos para el defensor. Por ende, el tema de estar evitando el daño va a ser un detalle a considerar, más allá del tema de tener que tirarse directamente a un enfrentamiento. Van a tener que pensar un poco más la acción, no llegar y tirarse a pegar o ser dañado de vuelta. Los detalles también de, por ejemplo, hasta ahora la humanidad lo tiene todavía como un tema de desarrollo, pero se mantienen los conceptos básicos de lo que es la humanidad. Durante más alta humanidad, más cerca estás tú de lo que tú alguna vez tú fuiste como persona. Mientras más humanidad vas perdiendo, más te acercas a lo que se llama ser la bestia y la pérdida de la misma. Como es un tema todavía que está en desarrollo, todavía no se considera, igual como por ejemplo lo de trasfondo y los méritos, que también todavía está en desarrollo. No han hablado mucho de eso en el playtesting, solamente que tengan como una referencia, y tampoco lo ponen mucho aquí a efectos de usar en este playtesting por lo menos en particular, o en la aventura misma que aparece. Ahora, una cosa que sí aparece, que hay que usarse, es el concepto del hambre. El hambre es un valor nuevo que aparece, que está en la hoja de personaje, que tiene 5 casillas, en el cual se aplica de que tú puedes estar siempre hambriento. O sea, tú siempre tienes hambre, aunque tú te hayas alimentado recién, la saciedad te dura poco, siempre estás con un valor de hambre, y el valor de hambre se representa desde 0 cuando tú estás saciado, hasta 5 cuando estás totalmente famélico, estás hambriento, ¿ya? Los dados, tal cual como digo, de hambre, se representan con un color diferente de los dados normales que tú vas a ocupar para lanzar. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que tú vayas a hacer un pozo de dados, tú tienes que fijarte cuánto es tu valor actual de hambre, desde 1, ¿cierto? 0, 1 a 5, y esa cantidad de valor tú lo tienes que agregar en tu pozo de dados. Sacas de los dados normales que tengas y pones de los dados de hambre adentro. ¿Para qué sirve esto? Para marcar los unos que pueden llegar a aparecer si es que salen en los dados de hambre. Si salen los dados de hambre, se consideran de que por cada uno que aparezca en un dado de hambre llega lo que se llama una compulsión. Son conceptos generales en todo caso que te llevan como a saltar en el momento, y depende de la cantidad de unos que tú saques, van a empezar a pasarte cosas, depende del clan. Por ejemplo, en el caso de un Gangrel, va a empezar como a rastrear por comida inmediatamente. En el caso de un Ventru, la compulsión la va a llevar a levantarse de un lugar y llamar la atención con algún tipo de discurso. Si es un Malkavian, tal vez le llegue una señal de parte de la red de locura Malkavian y que lo va a dejar como totalmente desconcertado, y así. Cada clan va a tener compulsiones particulares, y en el caso también hay unas compulsiones generales, como por ejemplo te va a llegar un recuerdo de tu vida pasada, y te va a llegar, por ejemplo, no sé, a comer algo, y después tal vez vomitarlo al tiro, pero te va a llevar a sentir esa sensación antigua, la angustia de algo antiguo que te llama. Lo que siempre hay que considerar, siempre el vampiro está hambriento. Bien, es un detalle muy importante de esta edición que en las otras ediciones no se consideraba tanto. Por otra parte, no tenemos los valores de puntos de sangre como teníamos antes. Ahora los valores de sangre no se considera, de hecho no se ve cuánta sangre realmente tiene un vampiro, sino que lo más importante es saber qué tan hambriento está. Por ende, en la hoja de personaje del playtesting aparece un valor de sangre que también son 5 casillas. Y la sangre sirve más que nada para estar marcando cuánta sangre tú vas quemando. ¿Te acuerdas cuando tú activas una disciplina o ciertas cosas particulares y tú dices, gástate un punto de sangre para recuperarte, gasta un punto de sangre para activar una disciplina? Bueno, cada vez que tú hagas eso, tienes que tarjar uno de esos cuadritos, ¿bien? Que van desde, obviamente, como te dije, de 1 a 5. Ahora, ¿qué es lo importante de eso en particular? Es de que durante más... cuando tú terminas una escena, en la escena tú te vas a fijar cuántos puntos de sangre hayas
gastado. Eso significa de que cuando tú terminas la escena y logras completar una acción, exitosa o no, en la cual tú hayas tenido que gastar puntos de sangre, puedes llegar a caer lo que se llama el frenesí. Ahora el frenesí se aplica en ese contexto, ¿ya? Probablemente la gracia de que aquí se han fijado mucho de que han usado el hecho del gasto de la sangre deliberadamente mucho más importante que en las ediciones anteriores, porque es el hecho de que te dan las ventajas necesarias como para poder llevar una escena o una partida, pero a un costo bastante importante. La gracia es de que tú tienes que, por ejemplo, en este caso como te explicaba, por cada punto de sangre que tú hayas gastado, tú vas a lanzar un dado de 10 y por cada resultado sobre 6 o más tienes que agregarle un nuevo puntito más de hambre al medidor de hambre que tú ya tienes. O sea, te va a obligar necesariamente a tener hambre después de, por ejemplo, haber ocupado 2 o 3 veces una disciplina en una escena. Ahora, hablando de las disciplinas, hay solamente unas referencias a las disciplinas. Por ejemplo, algunos les va a doler un poco sentir de que ¿dónde están mis disciplinas favoritas? Recuerden, esto es un alpha playtesting, no están todas las disciplinas marcadas adentro, pero hacen referencia a, por ejemplo, Auspex, celeridad, fortaleza, dominación, ofuscación, potencia, presencia. Y creo que sería todo. Y sería todo. Pero de esas voy a hacer mención de un par que me llama la atención, que con relación a tal vez ediciones anteriores que no estaban marcadas de esta manera. Por ejemplo, celeridad. Ahora celeridad tiene niveles y los niveles dan cosas diferentes. Por ejemplo, así aparecen solamente 3 niveles de cada una. En celeridad nivel 1, que se llama prontitud, te aumenta la iniciativa por 2. Lo que tú tengas, como sabes, como valor de iniciativa, que es la típica tirada, ¿cierto?, de rapidez para que parte primero. Bueno, tu pozo de iniciativa vale por 2. En el segundo nivel se llama rapidez, que te ayuda a esquivar las balas más rápido. Ves todo en cámara lenta, por ende tú puedes esquivar todo más rápido. Y la última es la famosa que te permite tener más acciones por turno. Bien, la idea es de que obviamente todo esto se activan por efectos de gastar quemar puntos de sangre. Y la otra que me llamó la atención era potencia, que potencia también le dieron poderes por nivel. Por ejemplo, la primera es que gastas un punto de sangre y le agregas a tu potencia el equivalente, éxitos automáticos, el equivalente a tu valor de físico con énfasis en fuerza, si la tienes, ¿cachai? En todo ese turno. Después viene la otra que se llama, por ejemplo, salto prodigioso o super salto, no sé, que técnicamente te permite saltar una cantidad de metros increíble en el aire por cada tirada de físico, esfuerzo más atletismo. Entonces, si tú ganas una cantidad en el primero de éxitos adicionales por todas las tiradas de fuerza, después todos esos éxitos adicionales los puedes sumar, por ejemplo, al super salto y haces un medio combo. Técnicamente estáis volando por los cielos con el segundo nivel. Y el tercero, obviamente, que se llama que es el golpe penetrante, que es el daño que entra ignorando toda la armadura. Las demás son muy parecidas a algunas que hemos visto. Lamentablemente echamos de menos, obviamente, algunas de las clásicas disciplinas. Si me van a decir, falta la... no sé, falta la alimentación, falta proteína, falta eso. Recuerden, pre-alpha playtesting, esto recién está partiendo. Y por último tengo la hoja de personaje que está como hecha en Word, pero bueno, no podemos decir mucho más. Está bastante sencilla. Y como se dan cuenta, ahí están los 3 valores básicos a 5 puntos de los 3 atributos. Y ahí abajo viene el espacio en blanco para poner la especialidad. Y después vienen solamente las habilidades. Habilidades marcadas, ¿cierto? Y cada uno con su espacio en blanco abajo para ponerle su especialidad que corresponda. Después viene lo que son las disciplinas si tienen. Después vienen los trasfondos, otros tratos. El valor de voluntad. ¿Ven? El valor de voluntad está marcado en 5 puntitos.
y lo que se va gastando, el de salud, la sangre quemada en el turno, la humanidad, el hambre y por último la compostura. La compostura es el único valor que se ocupa, que también tú lo vas gastando en la medida de que tú quieras controlar los efectos del frenesí. Hasta ahora lo que me parece es un sistema bastante entretenido, va bastante bien encaminado a mi parecer. Por fin va mezclando realmente un sistema de juego más narrativo también con lo que va a ser un sistema de juego más estructurado, con tiradas de dados que realmente te van a servir para algo. Sin embargo, también hace énfasis en que tú puedes hacer, de nuevo, como otros juegos de vampiro, una sesión sin tener que tirar realmente ningún dado. Eso es todo por ahora. Más adelante vamos a hacer obviamente más reseñas al respecto de esto. Quédense sintonizados a Rebuidados, su canal rolero de YouTube. Háganle clic a suscripción, pongan el clic también a la campanita que va a aparecer por ahí al ladito. Y obviamente nos estaremos viendo más adelante, porque de hecho hoy día viernes vamos a hacer una sesión más en vivo de Link de los 5 Anillos en unas horas más. Por ahora me despido. Jueguen rol, pásenla bien y nos vemos más adelante.